El siguiente bloque será una reflexión sobre la ética, la energía que nos diferencia. Colombia en la OCDE y acción colectiva del sector. Para eso nos acompaña y damos la bienvenida al señor Frédéric Bohème, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. El señor Frédéric es ciudadano francés y alemán. Tiene un doctorado en economía y 15 años de experiencia trabajando en investigaciones sobre corrupción, gobernabilidad y reformas del sector público. En la OCDE encabeza el trabajo sobre integridad del sector público en América Latina, por ejemplo, coordinando y contribuyendo en trabajos sobre integridad pública en Colombia, Costa Rica, México, Argentina y también el Perú. Antes de ingresar al OCDE, Frédéric trabajó 5 años como profesor de economía en Colombia, enseñando microeconomía, economía institucional y teoría de juegos, y 3 años para la Cooperación Internacional Alemana GIS. Actualmente es profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde dicta un módulo sobre economía de la corrupción. Bienvenido, señor Frédéric. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Realmente es un gusto estar acá con ustedes en esa sesión y los voy a sacar un poco del tema energético, de energía, para hablar de la ética, corrupción, transparencia, todos esos temas que nos mueven también. Y precisamente tomando en cuenta que ustedes están trabajando en un contexto que se caracteriza por ciertas cosas así como corrupción, falta de transparencia, éticas, se mencionaron unas amenazas al sistema, se puede también entender que eso es también una amenaza tanto interna, o sea, dentro de sus organizaciones, en el mercado, en el sector, pero también en el país e incluso a nivel internacional. Entonces, antes de empezar, muy brevemente, de hecho me di cuenta también que los de la OCDE, las flechitas pegan con el diseño de la conferencia, ¿no? Es casi igualito. Eso es coincidencia. Bueno, primero, muy rápidamente, la OCDE, bueno, seguramente la conocen, ahora son 36 países, con Colombia ya casi estando el 37, falta solamente un último paso. La misión es promover buenas políticas públicas para promover el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Es un foro básicamente donde los países intercambian buenas prácticas, hablan de problemas y piensan juntos cómo resolverlos. Y basado en eso también se fijan estándares en una multitud de temas de políticas públicas. Y entre otros en el tema de integridad y anticorrupción. Les voy a hablar brevemente un poco de los costos de la corrupción, o sea, por qué estamos acá, por qué estamos hablando del tema, luego de, bueno, cómo abordarlo, qué hacer en contra de eso, y luego les voy a presentar un poco la recomendación de la OCDE, pero viendo un poco también cómo se puede aplicar a nivel de sector o incluso de una organización pública o privada. Entonces, para empezar, ¿cuáles son los costos realmente? Y me enfoqué en lo que quizás les interesa más, en aspectos económicos. O sea, por un lado, estamos observando una fuerte correlación entre la corrupción, el nivel de corrupción percibido y el nivel de competencia. Y claramente, si uno piensa, si bien es solamente una correlación, que no implica, o sea, no es clara la causalidad, sí, si uno piensa un poco, hay varios factores que indican que la corrupción causa niveles más bajos de competencia. De hecho, la corrupción a menudo es especialmente una manera de evitar la competencia, ¿no? En un mercado. Eso es un aspecto. El segundo es que claramente socava los incentivos a la innovación. En un mercado donde es posible lograr unos beneficios a través de corrupción o de captura del Estado, del gobierno, hay menos incentivos de invertir en innovación, tanto de productos o de procesos, porque se pueden ganar rentas de otras formas. Entonces hay menos innovación también. Esos son datos, por cierto, del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional.
Luego, la corrupción afecta al capital humano, o sea, se ve que en países con niveles percibidos de corrupción más altas, la educación superior y la capacitación también es más baja. Ahí también, por ejemplo, estamos pensando en abusos de sistemas de becas o profesores que no trabajan en las escuelas, por ejemplo, etc. Y por último, quizás algo que es más cerca de su sector, que afecta el capital físico, la infraestructura. O sea, sabemos que la construcción es uno de los sectores de más alto riesgo de corrupción y claramente corrupción afecta entonces la calidad y la disponibilidad de infraestructura. Bueno, eso de hecho si ven, o sea, innovación, competencia, capital físico, capital humano, esos son los ingredientes de la productividad. Y al fin y al cabo, la corrupción impacta fuertemente en la productividad de un país o de un sector. Entonces, todo eso son motivos, más allá de la desconfianza también que produce la falta de legitimidad, que es importante para abordar y para tomar en cuenta. Entonces, pasando ahora a cómo abordar el problema de la corrupción. Y a veces uno dice, bueno, hablando, no, eso es un tema que requiere generaciones, que eso no se va a resolver, pero no es cierto, o sea, también hay buenos ejemplos de cómo abordar el tema de la corrupción. Y precisamente esta cruz en anticorrupción es que más o menos las lecciones aprendidas es que no se lucha contra la corrupción luchando contra la corrupción, sino son más reformas más sistémicas, más sistemáticas de fondo, enfocándose únicamente en identificar y sancionar personas, por ejemplo, no resuelve realmente el problema si las oportunidades, los riesgos siguen ahí, más bien los que siguen estarán más inteligentes y lo harán mejor y realmente no se aborda el problema. Entonces, generalmente se habla de transparencia como un método de lucha contra la corrupción, y es cierto que la transparencia es muy importante, pero más bien como un fin en sí también. O sea, para reducir la corrupción, de hecho, estamos observando unas cosas que son contraintuitivas. Por ejemplo, después de la introducción de leyes de acceso a la información, observamos niveles más altos de corrupción. Hay un estudio que me gusta mucho, uno podría pensar en un círculo virtuoso de la transparencia. O sea, más transparencia lleva a una indignación pública, a una movilización de las personas, hay una presión hacia la rendición de cuentas, la accountability, a reformas, se hacen reformas, se aumenta la confianza en las instituciones y hay un círculo vicioso entre transparencia. Pero hay dos puntos claves donde pueden pasar cosas que no son deseadas. Uno es más transparencia, pero no hay indignación pública, no hay movilización. La gente no le interesa. Es más una resignación pública. Eso se observa en ambientes que ya son muy, muy saturados de escándalos. O sea, la gente ya no cree en cambio. Entonces se queda, no arranca este círculo virtuoso. Y la otra es, quizás también muy fatal, hay transparencia, la gente se indigna, hay presión, pero no pasa nada, no hay respuesta del gobierno, no se observa cambio. Ahí también se pierde entonces la confianza de los ciudadanos y se pierde la oportunidad de la transparencia. Un ejemplo muy típico son denuncias. O sea, uno puede promover denuncias y si no hay... O sea, imagínense, por ejemplo, están promoviendo unas denuncias, hay gente que denuncia pero no pasa nada, entonces muy probablemente nunca más la gente va a denunciar. Entonces esos son aspectos que son importantes y eso básicamente es la teoría de cambio que hay detrás. O sea, la transparencia, el acceso a la información en sí, no puede reducir riesgos de corrupción, sino hay que pensar en muchas otras cosas que deben estar ahí para que pueda haber ese efecto.
Por ejemplo, hay personas que tienen interés, tiempo de actuar sobre esa información, de tomar acciones. Entonces, hay toda una cadena lógica que debe estar ahí. Pero un tema mucho más interesante para mí es el tema de control y sanciones. Muchas veces la reacción corrupción necesitamos más control y más sanciones. Y quiero hacer un pequeño, por lo menos un experimento mental con ustedes. Había pensado hacerlo de verdad, pero con, no sé, 400 personas no tenía suficientes dados. Es un experimento que se hace normalmente en un laboratorio. Y imagínense que tienen así un dado en un vaso, ¿sí? Y son la única persona que puede saber qué están obteniendo, cuál es el resultado de su lanzamiento. ¿De acuerdo? Y pueden recibir un pago de acuerdo a los puntos que obtuvieron en el dado. ¿Ok? Entonces imagínense que todos ustedes aquí en la sala tienen un vaso con un dado y hacen este ejercicio y que hay un mecanismo, y eso se puede hacer con tecnología, que de verdad al final van a recibir el pago de acuerdo a lo que obtuvieron. ¿No? Me dicen de forma absolutamente anónima su resultado y se les da el pago. ¿Okay? ¿Entendieron más o menos el experimento? Okay. ¿Qué estaríamos esperando? O sea, yo no puedo saber si Andrés, por ejemplo, obtuviste un 6, un 1, un 4, no sé. ¿Sí? Y eso es con todos ustedes. ¿Cuál sería qué estaríamos esperando como distribución de los puntajes en el grupo entero? ¿No? Estaríamos esperando una distribución de un sexto, un sexto, un sexto, ¿cierto? ¿No? O sea, en promedio, en un grupo suficientemente grande, nos deberíamos estar acercando a una distribución igual de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Economistas como yo estaríamos esperando lo de abajo, de que todos, independiente de lo que realmente obtuvieron, responden 6, porque pueden ganar 60,000 pesos en vez de 10,000, 20,000 o no sé, porque son los únicos que saben, o sea, es completamente anónimo y pueden ganar plata, pues. Entonces, ¿qué creen que en realidad está pasando? ¿Estamos observando el 1 o el 2? ¿O qué estamos observando? Bueno, este experimento se ha hecho en muchos países, en diferentes poblaciones, y más o menos lo que se observa es esto. Sí, es esta distribución. O sea, ¿qué nos dice eso? La gente miente, pero un poquito. Claro, si uno tira un 1, se siente, bueno, un poco, es injusto, ¿no? 10,000, de pronto digo 4, ¿no? O 5. Y claro, habrán algunos que dicen no, 6, o sea, que aprovechan los economistas. Pero esa distribución es súper interesante, por varias razones, porque refleja una cierta distribución también en la población. Y para decirles un poco las lecciones aprendidas de eso. Básicamente, se puede dividir una población en A, B y C. ¿Sí? Los A serían los angelitos, los C, los corruptos, los malos, y los B son básicamente todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros. Y la experiencia de estos experimentos y otros tipos de experimentos de esa naturaleza muestran que en una población siempre hay algunas A. O sea, se les entrega una maleta con 1 millón de euros y la devuelvan sin ningún tipo de control, nada. Y siempre habrá unos Cs que intentan aprovechar de oportunidades. Pero la gran mayoría son los B.
son los que están entre los dos, los que mienten un poquito, a veces. Y que en general tienen una ¿cómo se dice? Una autopercepción de uno mismo como muy honesto. Y sin embargo, sí, a veces, ¿no? El tema es, cuando uno piensa en las medidas anticorrupción, ¿a quiénes apuntan? Apuntan únicamente a los C. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de anticorrupción, pensamos en los C. Y está bien, hay que intentar controlar, minimizar los riesgos de que ocurra la corrupción en los C. Lo que muchas veces se ha olvidado es que estas medidas imponen un costo a los otros, a los A y los B. Y eso lo veo, por ejemplo, mucho en entrevistas, sobre todo con funcionarios públicos en compras públicas. ¿Sí? O sea, cuando hay muchas regulaciones, mucho control, ya tienen miedo de hacer su trabajo. Eso, por un lado, es un costo real, pero es incluso peor. Es incluso peor porque esa gente no se siente desconfiada, ¿sí? Y no va a, digamos, responder de manera positiva a la empresa, al ministerio donde trabaja. Y cuando hay una oportunidad, va a ser mucho más fácil para esa persona buscar una racionalización, una justificación de sacar su tajada. No, me tratan mal, no me confían. Y eso es muy humano, buscar racionalizaciones, justificaciones para, bueno, hacer cosas malas. Entonces, eso es un aspecto que poco a poco está entrando más en el discurso anticorrupción. Y de hecho, nos lleva al tema de la integridad, que es, digo, mucho más que anticorrupción, sino es buscar un ambiente ético de integridad en una organización. O sea, de pronto, hablando de una cultura organizacional, por ejemplo, ética. Si hay gente de control interno, acá sería una cultura de control, es básicamente lo mismo. Entonces, la integridad pública, pero también dentro de una empresa, se refiere al cumplimiento de los valores, principios y normas éticas compartidas para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. Pero eso se puede aplicar también dentro de una empresa, por ejemplo. Eso sería lo mismo, o dentro de un sector. Entonces, es mucho más que anticorrupción. No hay solamente que pensar en los malos, sino también en fortalecer los buenos, los A y los B. ¿Sí? Hay que hacerlos más visibles, hay que fortalecerlos, hay que unirlos. De ahí también la necesidad de acción colectiva, que vamos a escuchar ahorita en su sector, entre empresas. Eso es muy importante también porque si siempre se escucha solamente de los corruptos, eso también provee unas justificaciones para hacer lo mismo. Todo el mundo lo hace, entonces no voy a ser el único que no lo hace. Mientras sí se visibilizan las buenas prácticas, los buenos, se pueden crear unas dinámicas, unos círculos virtuosos que harán más difícil la corrupción y otras pequeñas faltas éticas. Y pequeñas no significa que son, de hecho, muchas pequeñas faltas éticas se sienten en el ambiente. Cuando uno entra en una organización, muchas veces uno se siente si es un ambiente malo o más bien positivo. Y todo eso juega un papel muy importante en este tema. Entonces es un acercamiento sistémico que hay que buscar. Y ahí pues es la OCDE en el 98 tuvo la primera recomendación de ética pública que ha sido revisada y ahora se llama la recomendación sobre integridad pública. Y tiene básicamente 3 pilares, es sistema, cultura y rendición de cuentas. Son aspectos que son necesarios para
promover una cultura de integridad. Entonces tenemos en el sistema la importancia del compromiso, eso es claro, o sea, los que lideran tienen que poner el ejemplo, hay que haber responsabilidades claras, una estrategia, claramente normas, una gestión de riesgos, por supuesto también sanciones. A veces cuando puesto este ejemplo del experimento, etcétera, la gente me entiende mal y dice que ya no más control y no más sanciones. Eso sería naive, sería ingenuo. No es eso, sino se trata de buscar un balance entre los dos. Supervisión y participación, que sería la parte de transparencia y de involucrar a los usuarios, los ciudadanos, etcétera. Luego, una cultura de integridad pública implica también una visión que es más que solamente una responsabilidad del sector público, sino también hay una responsabilidad por parte de las empresas privadas, de la sociedad civil y de cada uno de nosotros. Liderazgo, meritocracia, formación, apertura, por supuesto, es importante. Quizás solamente un tema de apertura, porque eso es muy ligado, es el tema de organización. Para crear una cultura propicia para la integridad es importante, por ejemplo, de tener una tolerancia al error. Si uno castiga fuertemente el error, inhibe la innovación, pero también provee incentivos quizás a prácticas no éticas. Entonces, todo eso se puede aterrizar a nivel de entidad, liderazgo del gerente ejecutivo, por ejemplo, una división de trabajo clara dentro de la organización, por ejemplo, una separación clara entre prevención y sanción o investigación. Si es la misma unidad que hace las investigaciones y provee guía en caso de, por ejemplo, dilemas éticos o situaciones de conflicto de interés, no hay incentivos para alguien de ir a esta unidad que potencialmente podría ser la misma que me investigue. O sea, hay que separar claramente esas funciones, por ejemplo. Una coordinación entre las unidades internas, una planificación, reglas claras. Bueno, básicamente es la misma y pueden buscarla en internet también la recomendación. Entonces, esta parte 5, sobre todo sobre la sociedad, la importancia es de buscar una acción colectiva de las empresas, por ejemplo, en un sector, o de los ciudadanos para fortalecer el otro lado, no solamente el lado del gobierno, sino también la otra parte. Y solamente quería, eso también son datos del Foro Económico Mundial, el nivel ético percibido de las empresas, no soy yo quien lo digo, es una encuesta, pero es preocupante porque la percepción del nivel ético en empresas es lo más bajo a nivel mundial en Latinoamérica. Y Colombia está justo en el mismo, más o menos en la misma, en el mismo nivel que la región. Entonces, eso es un llamado básicamente a que hay que hacer algo. Hay que llamar a la acción y hacer algo también desde la parte del sector privado. Y finalmente invitarlos al Foro Global de Integridad Anticorrupción que tenemos todos los años, que reúne a los tomadores de decisiones, al sector privado, a la sociedad civil en París. Esta vez va a ser el 20 y el 21 de marzo y va a ser enfocado sobre todo en los retos de las nuevas tecnologías y el manejo de la información. Bueno, con eso, muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren información, me pueden escribir con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Frederick Boehm.